De acuerdo a la palabra de Dios, solamente tenemos un predicador y le puse aquí en el tema el predicador, porque solamente es uno el predicador que tenemos en la iglesia o en la Biblia. En toda la Biblia tenemos solamente un predicador. Y esto es muy único, muy especial, muy distinguido para nosotros, aunque tenemos dos en realidad. El gran predicador que es Job, porque Job fue el más grande predicador que dejó al mundo entero con las dos manos en la boca, a los príncipes, a los gobernadores, a la gente de alta categoría, si se puede decir así, pero con las palabras que diga el predicador, solamente tenemos un libro y solamente tenemos un predicador de acuerdo a las escrituras, y este predicador fue Salomón. Y vamos a leer lo que nos dice el predicador, porque queremos ser predicadores, queremos predicar el evangelio de salvación, queremos ser buenos comunicadores, y pues la Biblia, siendo el manual que Dios nos da, el manual que Dios nos deja para que aprendamos a predicar el evangelio de salvación, pues yo entiendo que la Biblia es la dirección, la guía, la bendición que Dios nos ha dado. Y vamos a leer Eclesiastés, unas partes del primer capítulo, o sencillamente vamos a mirar lo que nos dice el predicador aquí en lo que es primer capítulo de Eclesiastés. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: palabras del predicador. ¿Palabras de quién? Dice, palabras del predicador. Así comienza Dios hablándonos sobre este tema, sobre el predicador, sobre el único predicador que tenemos en la Biblia. Dice, palabras del predicador. ¿Quién es el predicador? Dice aquí, hijo de David, rey en Israel, rey en Jerusalén. Entonces, si aquí vamos a oír las palabras del predicador y dice, hijo de David, rey en Jerusalén, todo el mundo sabemos de quién se está refiriendo y de quién está hablando, porque sabemos que David fue el padre de Salomón, y fue Salomón el que Dios escogió para establecer la presencia de Dios en Jerusalén. Entonces, tuvo que haber un predicador. ¿Para qué? Para establecer la presencia de Dios en Jerusalén. Y este predicador que tenemos aquí como un misterio, ¿por qué digo yo que es un misterio? Porque solamente tenemos uno. Porque Dios nos quiere enfatizar que nosotros, si queremos predicar el evangelio de salvación, si queremos que el Espíritu de Dios habite en los hombres, pues hay que predicar el evangelio de salvación. Y para predicar el evangelio de salvación, tenemos el ejemplo de un predicador. Solamente un predicador. Lo voy a estar enfatizando mucho en la Biblia. ¿Por qué? Porque estas son las grandes bendiciones que Dios nos da. Allí están como misterios, pero si nosotros no le ponemos atención a lo que es lo que Dios nos ha dejado, el manual, porque está bien distinguido, dice, palabras del predicador. ¿Qué vamos a oír? Vamos a oír las palabras, la predicación del predicador, del único predicador, dice. Y luego ya el versículo 2 nos dice lo que nos va a predicar. Nos va a predicar que todo lo que hay bajo el cielo que conocemos, es vanidad. El gran mensaje que Dios nos va a dar aquí, a nosotros los predicadores, nos va a hablar de que todo lo que hay bajo el cielo, aquí dice bajo el sol, pero quiere decir lo mismo, bajo el cielo. Cuando dijo Pedro, bajo el cielo o bajo el sol, es lo mismo. Entonces versículo 2 dice, vanidad de vanidades. ¿Vanidad de qué? De vanidades. Y luego dice, dijo el predicador.
Esta es la vanidad de las vanidades, lo que nos va a predicar el predicador. Y luego lo afirma una vez más, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para que no quede alguna duda de que lo que va a enseñar, de lo que va a decir, es vanidad. Va a hablar de la vanidad, de las vanidades, y de esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos al obtener las bendiciones de Dios. Que todo en este mundo es vanidad, no importa cómo lo llames, no importa cuánto lo ames, en esta vida todo va a perecer, todo. Todo lo que se mira, todo lo que se ve, todo lo que se palpa, todo lo que existe, porque de lo que no se ve, de eso se hizo lo que se ve, y por lo tanto todo lo que se ve va a perecer. Pero aquí lo pone como vanidad de vanidades. Dice, todo es vanidad. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros entendamos esto? Porque nos va a hablar el predicador. Y porque el predicador es el hombre más sabio que Dios nos dice que existe sobre la tierra, sobre el planeta Tierra. Solamente existe un hombre sabio y Dios lo dice que es Salomón. Pero también como misterio, también Dios nos dice que es el único predicador que tenemos aquí en la Biblia. Y nos va a predicar que todo es vanidad. Porque ese es el mensaje de Dios para la humanidad. La humanidad debe de saber que no importa cuánta vida acumule, cuánto dinero acumule, cuántas riquezas acumule el hombre, se va a ir así como vino. No se puede llevar absolutamente nada de este mundo, de esta vida, porque todo esto Dios lo hizo y le pertenece a Dios. Entonces dice el versículo 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la gran pregunta. Si todo es vanidad, si ya lo declaró que todo es vanidad, y hace la gran pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? ¿Hay algún provecho? Mientras estemos en vida, yo diría que sí hay un provecho. Hay que aprender, mientras hay vida, hay que aprender muchas cosas, pero cosas maravillosas y hermosas para predicar el evangelio, porque por eso se llama el predicador. A ver. El versículo que leí dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. En otras palabras, nos está diciendo que todo va a estar allí mientras Dios lo deje, porque está escrito ya que los cielos, las potencias de los cielos, los diferentes planetas van a desaparecer ardiendo. Ya está todo eso dicho. Porque todo lo que se ve, todo lo que se palpa, todo lo que nosotros conocemos va a desaparecer. Y el apóstol Pedro parece que es el que nos dice que los elementos del espacio van a moverse ardiendo, van a ser removidos ardiendo, y pues la tierra está incluida en esos elementos en el espacio. Por eso dice Salomón, generación va, generación viene. Ahorita estamos... lo enfatizo mucho esto, estamos como 7 o 8 billones de gente sobre el planeta Tierra, y de aquí a 100 años esos 7, 8 billones ya no van a estar. Va a estar una generación nueva en este mundo, en este planeta Tierra, y por lo tanto dice aquí, generación va, generación viene, mas la Tierra siempre permanece. ¿Por qué? Porque así es. Según la historia bíblica, hasta ahorita, de lo que Dios nos dice en la Biblia, no lo que tienen de existencia la tierra, de lo que Dios nos dice en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, han pasado como 6,000 años. Pero sabemos que hubo una creación antes, la creación de Abel, Eva y Caín y Abel.
Esa es otra ocasión que no tiene genealogía. Y entonces dice, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Mas la tierra siempre permanece. Y luego, como nos está predicando, nos va a decir de lo que es la predicación. O sea, nos va a dar un mensaje bien específico de lo que va a decir, que todo es vanidad. Todo, no importa cómo lo mires, cómo lo quieras, cómo lo veas, cómo lo llames, todo es vanidad. En nuestro mundo dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura al lugar donde se levanta. Sale el sol y se pone el sol y da vuelta y se apresura al lugar donde se levanta. Esta es la rutina de todos los días, pero sabemos, se da por la ciencia y por lo que ahora conocemos más cómo están funcionando los diferentes planetas. Pero en un mundo no muy científico, es lo que se mira, sale el sol y se pone el sol y se apresura al lugar donde se levanta. Dice, el viento, versículo 6, Eclesiastés 1:6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea hacia el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Aquí el predicador nos está diciendo del ciclo, que todo va funcionando en una manera como dando vuelta. El viento tira hacia el sur y rodea hacia el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El mismo viento, el mismo sol, la misma luna, todas las mismas estrellas nosotros miramos en nuestro cielo. Está hablando aquí de lo más maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dijo el salmista, los cielos, la luna y lo que miramos en la noche hacia el cielo cuentan la gloria, la grandeza, el poder de nuestro Dios. Pero Salomón nos está predicando y nos dice, el viento tira hacia el sur, rodea hacia el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar. ¿A dónde van todos los ríos según la ciencia básica? La ciencia básica, todos los ríos van al mar. Y para nuestra sorpresa, dice el sabio Salomón, y el mar no se llena. Qué maravilloso es lo que Dios nos dice aquí a través de este hombre. Dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Y luego dice, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Fíjate esta maravillosa ilustración, si la podemos mirar así, dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. De donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esta es verdadera ciencia, pero necesitamos estudiarla. Lo que el sabio Salomón recibió de Dios, Dios nos dice y nos repite y nos lo dice muchas veces, que se llama sabiduría y ciencia. Pablo nos dijo claramente que el primer don es sabiduría, segundo don es ciencia y tercer don es fe. Entonces, no está mal la Biblia, no está mal la información que Dios nos da. Los que estamos mal somos nosotros por no ponerle atención a la Biblia, por no ponerle atención a lo que Dios nos enseña. Nosotros somos los que estamos mal. Porque si solamente tenemos un predicador en la Biblia, y si Dios dice que es el más sabio de todos los hombres, y si es el predicador de la iglesia, ¿por qué no aprender del predicador que Dios nos muestra? El ejemplo que Dios nos pone y lo que Dios le ha dado.
porque si Dios le dio sabiduría y ciencia, la sabiduría y la ciencia son las materias, es el material para nosotros aprender a ser excelentes predicadores. Y dice el versículo 8, dice, todas las cosas, todas, son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. ¿Has oído un dicho que dice, en la ciudad he mirado un montón de burros cargados de letras? ¿Sabes qué quiso decir este sabio filósofo? Que los hombres estudian y están cargados de ciencias, de letras, pero no saben cómo funciona el pensamiento. Eso es lo que quiso decir este hombre sabio. Dice, los hombres, dice, en la ciudad he mirado un montón de burros cargados de letras. Platón lo describió de una manera diciendo que había una caverna y que todos los hombres en este mundo son como los que están dentro de la caverna, viven en la sombra, viven en la imaginación, pero no en la realidad. Aquí dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Y luego nos dice, nunca, ¿nunca qué? Nunca se sacia el ojo de ver. Entre más ve, más quiere. Ni el oído de oír. Lo que es el ojo y lo que es el oído nunca se va a saciar de ver el ojo y el oído de oír. Es lo que dice el sabio Salomón. Esto es grande y maravilloso, razonar, reflexionar en lo que nos está diciendo, porque San Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, nos dice que también estas cosas son las que nos arrastran los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los tesoros que nosotros conocemos que son tesoros, nos arrastran los deseos carnales. Pero dice aquí, nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Dice el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Es la pregunta, ¿qué es lo que fue? Y él mismo contesta, lo mismo que será, porque todo es un ciclo que da vuelta. Todo es lo mismo. Los años van, los meses pasan, los días corren, las horas van, no sé cómo se dice un dicho por ahí, pero todo va y vuelve de nuevo, dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, lo mismo que va a ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Sabes qué hay nuevo debajo del sol? Que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, para que todo aquel que crea que Jesucristo se levantó de entre los muertos tenga la vida eterna. Y esta es la predicación que debemos de predicar, que bajo el cielo que conocemos no hay otro nombre para salvación, sino el nombre de Jesucristo de Nazaret, que venció la muerte y se levantó y está a la diestra del poder de Dios en las alturas. Dice, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Es una pregunta. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Eso es nuevo, que Jesucristo se levantó entre los muertos, y esa es la predicación que debemos de predicar. Esas son las nuevas de salvación que tuvimos hace 2000 años. Pero el sabio Salomón recuerda que era incrédulo, recuerda que se dedicó a los placeres, recuerda que se dedicó a la fama, al poder, a las riquezas, a los honores y a la fama. Y él fue un incrédulo. Desde el principio se casó
con la hija del faraón. No me puedes decir que no, porque está escrito en la Biblia. Se dedicó a los placeres, y él mismo lo dice. Me dediqué a rienda suelta, a darle rienda suelta al gusto de gustos para ver qué era lo que había en este mundo. Dice, ya fue en los siglos que nos han precedido, nada hay nuevo. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Está bien claro que este hombre estaba centrado en el mundo que conocemos bajo el cielo, bajo nuestros cielos, bajo el sol. Él dice bajo el sol. Es un hombre que se dedicó a las riquezas, a los honores y a la fama y a los placeres y a agasajar su cuerpo con los deleites terrenales, porque Dios acabó la obra en David. Si se puede decir así, David es el ejemplo de una gran nación bajo el poder de Dios. Pero recuerda que el pueblo de Israel desechó a Dios y escogió ser como una de todas las naciones. Le dijo claramente Dios al profeta Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, quieren un rey, ponles un rey, porque no te han desechado a ti, Samuel. Samuel fue el hombre que pasó del sacerdocio a profeta y a rey. Hizo la transición. El profeta Samuel, hijo de una mujer estéril que nació como promesa, ella lo dedicó al templo, fue levantado por el sacerdote. El profeta Samuel fue levantado, fue criado, fue instruido por el sacerdote del pueblo de Dios. Pero luego Dios lo llama y pensaba que era el sacerdote. Sabemos esa historia. Y luego cuando crece dice que el pueblo quería un rey para ser como todas las naciones. Y Dios les dice, ponles el rey. Ponles el rey. No te han desechado a ti, sino a mí, le está diciendo Dios al profeta. Desde allá Dios desechó a su Dios y quería ser como una nación en el mundo, el pueblo de Israel. Pero ¿qué hace Dios? Dice, les voy a mostrar una nación con un hombre que no tiene ni poquita fe, y fue Saúl. Y Saúl era un incrédulo, no cometió ningún error, era un hombre, si se puede decir, sin errores, sin adulterio, sin fornicación, era un hombre a la perfección. Pero Dios lo desecha, no nos dejó ni siquiera escritos de Saúl, porque ser incrédulo es lo peor. Ahora, Salomón, Dios nos lo pone como ejemplo de la sabiduría para predicar el evangelio de salvación. Por eso es que nos pone esta gran imagen. Fíjate, Dios nos habla por figuras. Todo lo que Dios hace en la Biblia lo hace por figuras. Pero no entendemos las figuras. Por eso necesitamos aprender de la Biblia, del sabio de sabios, que es nuestro Dios. Y estaba leyendo aquí, mira, vamos a seguir. Versículo 11, versículo 12. Estamos leyendo Eclesiastés 1 y ya vamos aquí en el versículo 12. Yo, el predicador. ¿Quién es el predicador? El predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El único predicador que tenemos en la Biblia dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Fíjate cómo dice, yo, el predicador, di mi corazón a buscar, a inquirir y a saber con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Aquí ya no dice bajo el sol, dice bajo el cielo.
para que tú tengas la imagen que bajo el sol o bajo el cielo está hablando de que todo es vanidad. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, pero mientras hay vida hay esperanza, porque ¿quién no sabe que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de lugar de esclavitud, de enfermedad y de pobreza, para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel? Dime, ¿quién no sabe eso? Porque Dios nos ilumina, Dios nos hace resplandecer su gloria en nosotros para que nosotros reflexionemos y tengamos un rayito de luz del cielo. Pero a veces actuamos como los animales, nomás como lo que se mueve como el animal, porque somos seres animados, animales que se mueven. Dice, hasta me pierdo de dónde estamos. Dice, este penoso dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Porque Dios nos dio un modelo, porque Dios hizo un modelo. Dice la Biblia que Dios hizo un jardín en Edén en el principio y lo hizo en medio del mundo, en medio del huerto. Allí puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y allí puso también el árbol de la vida, y esto claramente dice que fue en medio del mundo, en Jerusalén. Allí puso Dios la ley de Moisés, allí vino nuestro Señor Jesucristo. Te estoy hablando figurativamente porque el vocabulario de Dios es figurativamente. Por eso no entiende la Biblia el cristianismo, porque se van a la letra, a las palabras. La letra mata, dijo el apóstol Pablo, mas el Espíritu vivifica. La serpiente es el animal que se arrastra con todo su cuerpo sobre la tierra. La mujer fue hecha de la costilla del hombre. Son solamente figuras para que tú entiendas que el vocabulario de Dios son figuras. Son solamente figuras. Recuerda que todo el idioma hebreo fueron figuras. Y el Salmo 119 es el idioma del alfabeto hebreo. Muy maravilloso el lenguaje de Dios y las bendiciones que Dios nos da en la Biblia, porque es el manual del cerebro humano para que nosotros aprendamos cómo usar nuestro intelecto, nuestra cabeza, pero no le ponemos atención a la Biblia. Nadie la estudia, nadie la lee. Solamente se hacen religiosos y se van a enseñar lo que les enseñaron los antepasados, y es todo. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para estudiarse, para mirarse las grandes figuras, las grandes formas. Ya estoy predicando aquí. Dice el versículo 14, y miré todas las obras que se hacen bajo el sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu para el hombre. No dice para el hombre, pero es para él. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo mismo que dijo, no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. No se sacia el hombre de tener placer y deleites, no se cansa. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Es lo que nos dice el versículo 15. Hablé yo en mi corazón, dice el sabio Salomón, dice el predicador. He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Qué es lo que Dios le dio a Salomón? Te hago la pregunta.
Si acaso no has reflexionado, acaso no has razonado que lo que Dios nos da, dice que Salomón tuvo un sueño. No fue que Salomón en su santidad y en su pureza se fue y se presentó delante de Dios. No, para que mires la grandeza del amor de Dios. Salomón tuvo un sueño y en ese sueño él soñaba que Dios le ofrecía estas cosas para que tú entiendas, tú que me estás oyendo, tú predicador del siglo XX, XXI, no sé, para que tú entiendas que la Biblia es el manual del intelecto humano para formar predicadores a la microonda con mensajes sacados del fuego, como los que hizo nuestro Señor Jesucristo. En 3 años y medio hizo los grandes predicadores que Pablo predicó un mensaje y se convirtieron 3,000 personas. Ahora se predican 3,000 mensajes para convertir una persona. Esos son diferentes. Por eso es que Dios nos deja el ejemplo. El predicador predica y las multitudes corren a escucharlo. El que gana almas es sabio. La gente busca a aquel que es sabio. O sea, ganar las almas es ganar los sentimientos, las emociones de la gente que se pegan a una persona. Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Pero ¿qué es lo que Dios le dio? Dice, o qué es lo que el sabio o lo que el predicador ha percibido. Dice, mucha sabiduría y ciencia. Mucha, en gran manera. Sabiduría y ciencia a tal grado que no hubo otro antes ni lo habrá después. Dios nos lo dice. ¿Con qué propósito? Que se te abran los ojos y los oídos y entiendas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Sabiduría y ciencia son las materias para formar, para ser predicadores que prediquen el Evangelio de salvación. Versículo 17, ya lo leí, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. 33, 34 minutos para un capítulo. Yo te quiero explicar lo que alcanzo a entender. Yo soy un campesino que nací en una cueva, crecí en una cueva, no fui a la escuela, me dediqué a cuidar chivas y borregas, me dediqué a la parcela, a arar la tierra. Tuve el privilegio de tomar los bueyes en mi vida y arar con bueyes nada más para calarme, pero nosotros arábamos la tierra con caballos y con mulas, con machos. Soy un campesino que entiendo la Biblia, porque la Biblia es el lenguaje del campesino, porque Dios no nos dejó esto por allá en las alturas, en los cielos, en los que andan volando, o sea, en los sabios e inteligentes. No, el manual, la Biblia es para la gente sencilla. Cristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el poder de Dios. Los pobres en espíritu, los que no tienen letra, los que no fueron a la escuela, los que no tienen verbo. Yo soy uno de ellos y entiendo la Biblia. Oh, gracias a Dios que me dio este privilegio de entender su manual. Y este manual, que es la Biblia, es el manual del intelecto humano para que el hombre sea formado como Dios, o sea, que tenga la ciencia, la inteligencia, lo que Dios le dijo a Moisés
Cuando Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto después de 40 años, le dice, mira Moisés, lo que le he dado a tu pueblo Moisés, a mi pueblo de Israel, se llama sabiduría y ciencia. Tiene la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. La ley de Moisés, el Pentateuco, es la ciencia del bien y del mal. Es el árbol de la ciencia puesto en medio del huerto para que el hombre coma. Pero si come va a morir. En otras palabras, la salvación es por fe, no por la elegancia y la sabiduría y el intelecto humano. No, la salvación es un regalo de gracia por fe. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dice, ya que le he dado sabiduría y ciencia, conocimiento de qué es el bien y el mal, dice, ahora voy a poner a los cielos y a la tierra por testigos. Si haces el bien, como te he dicho, la ciencia del bien, te voy a bendecir. Pero si haces la ciencia del mal, vas a ser maldecido. Y eso es, ¿quién no lo conoce eso? Dios nos dio un manual para que nosotros aprendamos a ser excelentes, pero en esta ocasión a ser predicadores, predicadores del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo.